Síguenos por Radio 620, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Análisis político. Continuamos. Y justamente para enfocar de cerca este problema, el de las denuncias que han recibido las Fuerzas Armadas por la supuesta violación a los derechos humanos, es que tenemos el siguiente trabajo, la entrevista con nuestro compañero José Lorenzo Fuentes Delgado, quien en esta ocasión se acercó al titular de Derechos Humanos aquí en la entidad, el licenciado Carlos García Carranza. Él nos va a platicar cómo está la situación de la denuncia en contra de las Fuerzas Armadas y otras corporaciones de seguridad en el Estado. ¿Por qué? Porque es un tema que interesa, pero más allá del interés, es un tema que duele para muchos. ¿Por qué? Porque las instituciones que deberán protegernos, dicen algunos, son aquellas que también nos atacan. Vamos pues a la entrevista. Allanamiento de morada, tortura, incluso la privación ilegal de la libertad son algunas de las faltas en que ha incurrido el ejército mexicano en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. De esta manera, las comisiones de los estados han hecho su análisis y han entregado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos algunos de los planteamientos de las quejas que han hecho, de las múltiples quejas que han hecho los ciudadanos en la violación de sus derechos. Es por eso que estamos con el ombudsman de Durango, él es Carlos García Carranza, quien nos da gusto recibirlo en esta mañana. Licenciado, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por su invitación, licenciado. Estamos a sus órdenes, saludando a su público, además con mucho cariño. A partir de los últimos 2 años, el ejército mexicano se ha convertido en una policía prácticamente, licenciado. ¿Cuál ha sido el comportamiento del 2009 a la fecha? Nosotros en el 2009 recibimos aproximadamente 156 quejas en contra de las Fuerzas Armadas por hechos suscitados aquí en el estado de Durango, mismas que fueron remitidas a la Comisión Nacional. ¿Cómo las remitimos o cómo las remite la Comisión Estatal? La Comisión Estatal, una vez que tiene conocimiento de estos hechos, hace las primeras indagatorias y las anexa al escrito de queja que se levanta y se envía a la Comisión Nacional. Posteriormente la Comisión Nacional sigue una investigación, manda visitadores, en algunas ocasiones nos solicita el apoyo para que realicemos algunas investigaciones, solicita informes. Y como resultado de ello, pues se han logrado emitir algunas recomendaciones. En el 2009 se lograron emitir algunas recomendaciones ya directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se ha comprobado que el ejército mexicano no es el idóneo para este combate en las calles contra el crimen organizado. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes, el planteamiento que han hecho hasta el momento? Es cuestionable, todo tiene pros, tiene contras. Nosotros sabemos que en un principio las policías, cuando se da esta lucha en contra de la delincuencia organizada, pues las policías no estaban preparadas, les faltaba mucho equipo, mucha capacitación, muchos elementos. Todo eso se ha ido subsanando gradualmente. Y en ese contexto pues se recurrió al ejército mexicano para que cubriera esta labor policíaca, la cual no le corresponde al ejército. Desde luego el ejército está entrenado para otras actividades y no propiamente para una actividad policíaca. ¿Cuál es el momento preciso u oportuno de que el ejército pudiera retirarse de las calles en su lucha? Comenta usted que debe ser paulatino. ¿Cómo lo han comentado en sus iniciativas? Yo creo que aquí es necesario hacer una evaluación objetiva de cuál es el avance que se ha tenido en este combate a la delincuencia organizada, cuáles son realmente los objetivos que se han logrado del plan o del proyecto, si es que lo hay, que se estén realizando. Yo, en mi percepción muy particular, considero que en términos muy generales y muy amplios y sobre todo muy objetivos, se debe de hacer un replanteamiento de la política criminal que se está llevando a cabo ahorita en México. A últimas fechas, licenciado, usted ha registrado 2 casos concretos. Esto es en el municipio de Lerdo. ¿Cuál es la situación de estas 2 recomendaciones? Sí, así es. Efectivamente,
grueso que nosotros enviamos en el 2009 a la Comisión Nacional, ya se han emitido dos recomendaciones concretamente para hechos realizados en el municipio de Lerdo. Yo quiero hacer aquí la observación de que, el número importante de quejas que ha recibido la Comisión Nacional, también en sus facultades de acumulación, acumula expedientes por los mismos hechos, en los mismos lugares, y entonces emite recomendaciones, muy pocas recomendaciones, pero en la que engloba a muchos hechos, y se determina ahí, se puntualiza cuáles son los quejosos y los agraviados. Y entonces en el caso de Lerdo, efectivamente se emitieron dos recomendaciones en las que los conceptos de violación son principalmente, o el más grave que nosotros detectamos, es precisamente la tortura. De ninguna manera esta lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado justifica la violación de derechos. ¿Cuál es su opinión? No, nosotros hemos mantenido una constante comunicación con personal militar destacamentado aquí en el estado, en Santiago Papasquiaro, en El Salto, en La Laguna y aquí mismo en la ciudad capital, impartiéndoles cursos sobre el conocimiento a los derechos humanos, sobre cómo deben de realizar sus diligencias, y pues más o menos ellos saben cuál es la forma de actuar al momento de hacer un allanamiento de algún domicilio, una detención de algunas personas, cómo deben de conducirse en los retenes, o sea, todo ese tipo de actividades que están realizando, pues nosotros estamos pendientes de que se hagan lo más apegadas a derecho posible. Sin embargo, esto es un conocimiento de causa. Pues en algunos casos yo creo que sí, porque no es el momento, por decir, cuando se detiene a una persona, se le lleva a una instalación militar, cuando ellos saben que tiene que ser puesta a disposición de la autoridad competente inmediatamente, pues la tienen hasta 36, 40 horas detenidos ahí, ocasionándoles lesiones con la finalidad de obtener alguna información. Los militares no pueden abstraerse de la justicia civil. ¿En qué momento podrán ser juzgados o en qué situación pudieran estar al frente de un tribunal civil? Eso también está establecido en la Constitución. Como le digo, no se trata de hacer reformas únicamente que no vayan a ser prácticas, sino lo que se requiere es precisamente el respeto al Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que si en la justicia militar existen las sanciones para los militares, bueno, pues que se les aplique, ¿verdad? O sea, tenemos por otro lado la transparencia que debe de imperar en estos juicios, y que las autoridades militares, bueno, pues den a conocer las sanciones a que han sometido o que han llevado a sus integrantes de las Fuerzas Armadas. Licenciado, pues no me resta más que agradecerle el favor de esta explicación tan amplia, y pues esperemos que los organismos encargados hagan la tarea que les corresponde. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa.